Shalom a todos, primera edición del 2 de abril del 2024. En el sistema político y de seguridad, ayer a la tarde, los intentos de atribuir el ataque en Siria, en el que fue asesinado el alto funcionario iraní Mohammad Reza Saedi, no se abordaron en Israel. Pero 4 funcionarios israelíes lo confirmaron en York a reporteros que el ataque fue llevado a cabo por Israel. Según el informe, el ataque tenía como objetivo una reunión secreta a la que asistían representantes de la inteligencia iraní y altos representantes palestinos de la Yihad Islámica, y trataba sobre la guerra en Gaza. También se informó que el asesinato, la eliminación, se llevó a cabo alrededor de las 5 de la tarde cuando 6 misiles lanzados desde un avión F-35 impactaron un edificio cercano a la embajada de Irán en Arabia Saudita. El edificio quedó completamente destruido como consecuencia del bombardeo. El ataque se llevó a cabo de forma muy selectiva, ya que cerca del edificio atacado se encuentra también un hospital y el edificio de la embajada de Irán en Siria, que no sufrió ningún daño. Una fuente estadounidense afirmó que Israel informó a Estados Unidos del ataque unos minutos antes de que entrara en acción. Mohammad Reza Zahedi, que murió en el ataque, fue uno de sus últimos cargos, el de comandante de las fuerzas Quds en Siria y en el Líbano. Y antes de eso sirvió, entre otras cosas, como comandante de la Fuerza Aérea y comandante de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria. En los últimos años fue responsable del uso del terrorismo por parte de afiliados iraníes contra Israel, incluidos Hamas y Gaza. La Guardia Revolucionaria emitió un anuncio oficial que 7 oficiales y comandantes de la organización murieron en un ataque que, según afirman, fue llevado a cabo por Israel. Además de Zahedi, en el ataque también murieron miembros de la Guardia Revolucionaria. Mohamed Aji Raimi, responsable del ámbito sirio en las fuerzas Quds, Hussein Amandalay, jefe del Estado Mayor de la Guardia Revolucionaria en Siria y Líbano, Mehdi Jalalati, Moses Sadakat, Ali Akababay y Ali Saleh. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hussein Amir Abdollahian, comentó sobre el ataque y dijo que Netanyahu está desequilibrado debido a las pérdidas en Gaza y el fracaso en lograr los objetivos de la guerra. Esta agresión es una violación de las normas diplomáticas y los tratos internacionales. Consideramos que Israel es responsable de las consecuencias de este paso. La comunidad internacional debe adoptar una postura firme contra estos crímenes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanahani, afirmó: se trata de una violación flagrante del derecho internacional. Esperamos que la comunidad internacional y la ONU condenen enérgicamente la agresión y adopten las medidas necesarias. Consideramos a Israel responsable de las consecuencias. Israel se reserva el derecho de responder al crimen y decidirá la naturaleza de las respuestas. Aquí en las noticias se informa que en Israel se siente un alto nivel de vigilancia tras la masacre en Damasco. Se espera que las embajadas de Israel de todo el mundo aumenten el nivel de alerta, que es especialmente alto del estallido de la guerra. Bueno, esto pasó
El problema es que esta gente va a ser reemplazada por otra eh, inmediatamente. Y es lo que sucede en toda eliminación de dirigentes, que son reemplazados inmediatamente por otros, más jóvenes, con más ganas de luchar, porque vienen de un lavado de cerebro de 3 generaciones. Y este es el problema que sigue a cuando se elimina un dirigente terrorista, que es reemplazado por otro con más fuerzas agresivas. Continuamos. Después de la gran simpatía que Israel recibió en el mundo inmediatamente después de los acontecimientos de la masacre del 7 de octubre, comenzó el proceso de conversión del hogar europeo, que ahora se refleja en amenazas de embargos de armas, exigencias de detener los combates, ayuda a Gaza, manifestaciones y condenas a Israel. ¿Qué hay detrás de este giro? ¿Es política interna o es un deseo de separar a Europa de Israel y así evitar ataques terroristas en el suelo europeo? Se habló de esto con la doctora Dina Lisnansky, experta en terrorismo internacional, con énfasis en el que se extiende entre los países europeos. Lisnansky afirma que el fenómeno europeo tiene diversas razones y la primera a la que se refiere es la política interna y no necesariamente la relacionada con los aspectos electorales, sino la que se deriva de la implicación muy significativa de organizaciones y países que financian la narrativa pro-Palestina y especialmente pro-Hamas en los países occidentales. El ejemplo más destacado de esto es Qatar, que invirtió 40.000 millones de dólares solo en Estados Unidos en medios de comunicación, universidades, programas de estudios, creando centros de transferencia de información, comprando empleos para profesores que los apoyan eh, eh, y que apoyan a Hamas, asociaciones y, y más. Se trata de una inversión empresarial muy grande que lleva la narrativa del país inversor que se produce en el país que acepta este implemento económico. El concepto de que el colonialismo occidental debe desaparecer del mundo deja la posición catarí como una que ocupa cada vez más espacios. De hecho, la creación se ha invertido, dice Lisnavsky, y define que el capullo se ha levantado contra su creador y que hay una inversión de tendencias. También cita como medio de influencia catarí y no solo catarí las sucursales en las universidades occidentales que abrieron en Dota y otras capitales del Golfo con financiación de los países anfitriones. Además, para profundizar su influencia cultural, también se están abriendo en sus capitales sucursales de los principales museos occidentales, como el Louvre. Todo esto para convertirse en la Europa del siglo XXI que hará de Medio Oriente el líder de las tendencias globales con la ayuda de una economía con enormes posibilidades, que son el petróleo y todo lo que sale del petróleo. Frente a esta tendencia árabe, Occidente se encuentra sin cambiar ningún orden que pretenda difundir y promover. El posmodernismo convirtió cada teoría y cada concepto en algo bueno y apropiado. Y la capacidad de Occidente de influir culturalmente terminó con el fin del colonialismo, es decir, hace unos 100 años.
Se establecieron varias narrativas que son contrarias a la visión democrática, y en particular con la ayuda de la participación islamista. Otro factor en el giro de la retaguardia europea es el factor esperado de la persecución del electorado musulmán por parte de los líderes. Pero Lisansky se suma a esto y también menciona a aquellos europeos que no son musulmanes, pero que estaban convencidos de la visión del mundo, de que los judíos efectivamente robaron Palestina de los palestinos. Una generación joven que fue educada por los profesores financiados por los cataríes cree en esta afirmación como un hecho histórico real y los líderes europeos también los complacen. La doctora Lisansky también menciona el hecho de que a Occidente le gusta amar a los débiles. Y dado que el conflicto palestino-israelí se considera aislado del contexto islamista general, Israel sigue siendo un exilado frente al tío palestino, y esto también conduce a la misma simpatía occidental, ya que los palestinos son aceptados como el lado débil, mientras que los israelíes son el depredador fuerte y conquistador. Otro elemento que Europa busca ganar dándole la espalda a Israel es la diferenciación de Israel para mantener alejada de él la amenaza terrorista palestina. La esperanza es que si logran diferenciar la cuestión palestina y al mismo tiempo defienden a los terroristas palestinos como luchadores por la libertad, que no están conectados con el ascenso del Islam radical, que incluye organizaciones como Al-Qaeda, ISIS y los talibanes, lograrán convencer a Europa eh, de que no hay razón para atacarla con terrorismo, ya que no hay conquista ni agitación por parte de los gazatíes. La doctora Lisnaski enfatizó que Europa comprende la verdad y la realidad, pero busca crear esta diferencia. Es un intento de definir otra manera los peligros existentes y de intentar crear de esta manera una realidad diferente. ¿Y qué se espera del futuro de Europa? Lisnaski señala que los musulmanes ven en el suelo europeo como un área donde el Islam puede y debe difundirse como parte de la visión musulmana radical. Y debido a esto, en 5 o 10 años, se espera que seamos testigos de grandes conflictos entre musulmanes radicales que están en Europa y los derechistas radicales que también están en Europa. En vista de la anulación europea frente a la corriente islámica, hay todavía espacio y esperanza para una lucha israelí para explicar la justicia de Israel. Lisnaski está convencida de que no debemos abandonar el ámbito de la promoción, aunque solo sea por el bien de las generaciones futuras. En su opinión es correcto, centrado en las próximas generaciones y no en la generación de hoy en día, que ya ha sido bañada con millones de dólares que han distorsionado su visión del mundo a través de agentes de influencia, tanto occidentales como aquellos que ni siquiera saben qué son las cosas que hay frente a sus ojos y que no son más que idiotas útiles en manos del Islam. El mensaje que hay que difundir entre las generaciones más jóvenes es el derecho mismo de los judíos a existir, que ahora está siendo cuestionado y desafiado por el llamado el mar del mar al río. Un llamado que deja que no hay lugar a duda para que exista ningún derecho israelí. Hay que recordar, dice Lisansky, que la generación joven en la que hoy se debe invertir una importante labor de promoción es la próxima generación de los líderes europeos. Estoy totalmente de acuerdo con Lisansky.
Continuamos. La ley promovida por el primer ministro Netanyahu y el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karay, para cerrar las oficinas y canales extranjeros en Israel, incluida las redes Al Jazeera y Al Mayadin, fue aprobada esta tarde, ayer a la tarde, lunes, en segunda y tercera lectura en el Pleno de la Knesset. La ley establece que si el primer ministro está convencido de que un canal extranjero está dañando al país, el ministro de Comunicación, después de recibir al menos una opinión de seguridad y con la aprobación del gobierno o del gabinete, pueden tomar medidas contra un canal extranjero que actúa contra el país. Las acciones serán aprobadas mediante órdenes que serán firmadas por el ministro de Comunicación e incluirán, entre otras, crear las oficinas del canal en Israel, confiscar equipos de transmisión, impedir la transmisión de los reportajes del canal, retirar el canal de la red de cable y satélite y bloquear su sitio web y más cosas. El ministro Kari respondió: hemos aportado una herramienta eficaz y rápida para actuar contra quienes utilizan la libertad de prensa para dañar la seguridad de Israel y los soldados de las fuerzas de Israel e incitar al terrorismo en tiempo de guerra. Agradezco al presidente del comité, la diputada Tzvika Fogel, y a los miembros del comité para aprobar la ley, así como al asesoramiento judicial del comité de la Knesset, por su estrecho aporte para que la ley sea legalmente admisible, pero sobre todo efectiva y aplicable. Está escrito en el versículo: Dios peleará por vosotros y seréis silenciados. Dios os bendiga, es dueño de la guerra, pero y seréis silenciados. Esta es una tarea que nos está asignado: silenciar medios de comunicación que dañan la seguridad del Estado. Y lo haremos con la ayuda de Dios. No habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamas en Israel. Al Jazeera se cerrará en los próximos días, concluyó. El parlamentario Tzvi Sukkot afirmó que debido a las restricciones impuestas, el canal podría verse incluido después de que se apruebe la ley. Hemos estado luchando durante mucho tiempo para hacer Al Jazeera. El defensor del pueblo destruyó la ley y le dijo al ministro de Comunicación: le recordaremos quién es el dueño de la casa en el campo, explicó el diputado Sukkot en una entrevista con la radio Kol Hai. Según él, la ley tiene una duración limitada. La ley tiene solo una validez de 3 meses, sujeto a la aprobación de un juez de distrito. El defensor del pueblo ni siquiera impuso sanciones a los periodistas, solo la confiscación de equipos fotográficos, pero no de teléfonos móviles. Incluso después de que se apruebe la ley, todavía podrán ver el canal Jazeera en Israel. Sukkot reveló que tuvimos un debate profundo dentro de la coalición. Todos los miembros de la coalición en el comité estaban en absoluto en contra de la ley. No queríamos someter la votación hoy. Cuando el defensor del pueblo no intervino. Cuando llegas a la derecha, todos guardan silencio. No necesitan que la ley nos hagan daño. Con respecto a esta ley, yo tengo una duda particular. Primero, ¿quiénes son los que escuchan Al Jazeera? Únicamente el público árabe. Eh, y la inteligencia israelí. Lo que dice Al Jazeera el público árabe realmente no nos interesa. No nos interesa para nada. Pero sí nos interesa lo que escucha la inteligencia israelí, que jamás publica en Al Jazeera. Claro, si nosotros le cerramos la posibilidad de publicación de Al Jazeera, no nos enteramos de lo que jamás pretende transmitir al público árabe. O sea, cerramos la posibilidad de comunicación
y de interferencia en la comunicación de Hamas a su público. Si cerramos esta comunicación, ellos van a buscar otra forma de comunicar, que nosotros no tenemos en estos momentos acceso. Eh, que lo tendremos, sí, evidentemente sí, pero hoy por hoy, cerrar Al Jazeera implica cerrarnos la posibilidad de información y de adelantarnos a posibles eventos que puedan incluir, ya que jamás y eh, todos los terroristas eh, musulmanes utilizan este medio para comunicarse con sus seguidores. Entonces yo no estoy tan de acuerdo en que se cierre Al Jazeera. Nos cierra a nosotros la posibilidad de enterarnos de cuáles son las acciones y qué es lo que piensa. Entonces no tenemos manera de contrarrestarlo. Así que no, yo no estoy de acuerdo con esta medida. Eh, a petición del ministro de Defensa Bezalel Smotrich, la administración civil destruyó ayer una construcción palestina ilegal en la aldea de Ojá, a solo 50 metros del lugar donde un terrorista llevó a cabo un atentado el pasado jueves. O sea que para, eh, para poder destruir una vivienda ilegal, un sitio ilegal, eh, se necesita que haya un atentado terrorista. Aunque el proceso de demolición suele ser más lento, Smotrich pidió inicialmente a la administración que incluyera la demolición de los edificios en los planos de cumplimiento aprobados para su ejecución. Yo hablé ayer de una fábrica ilegal de palestinos que está fabricando eh, elementos para el ejército de Israel. Y ahí Smotrich todavía no hizo nada, pero sí se ocupa de destruir casas que por ahora no, no son una amenaza. En los últimos meses ha aumentado la demolición de edificios palestinos ilegales en Judea y Samaria, como parte de la campaña por los espacios abiertos en todo el asentamiento. Voy a explicar algo. Como son terrenos en disputa y lo voy a aclarar directamente. Israel, después de la guerra, devolvió a Jordania lo que es Judea y Samaria, el Valle del Jordán, y Jordania no lo quiso. Cuando Jordania no lo quiso, se inventan un país y lo llaman Cisjordania. Le sacan la estrella a la bandera jordana y ponen una bandera y se crea un nuevo país, Cisjordania. Y ahí, en este nuevo país, que Jordania no quiso, se crea, es el sitio donde los palestinos pretenden crear su país, su Palestina. eh, pero vuelvo a repetir, es un terreno en disputa porque es un terreno ganado por Israel en la guerra contra Jordania. Eh, y no se ha llegado todavía a ningún tipo de acuerdo. Lo único que sí es que Jordania no lo quiso, lo rechazó. Y entonces al Jordania rechazar el territorio, se forma un país nuevo llamado Cisjordania. Y eso fue lo que pasó.
Entonces, en este país, hasta que no se, en este país, en este sitio, que es un terreno en disputa, se está disputando a ver qué se hace, qué no se hace. eh, Se tiene que dejar todo parado, todo quieto. No se puede hacer absolutamente nada. Por eso no se pueden construir. No se puede construir nuevos edificios, no se puede construir nada. Salvo que sea aceptado por el gobierno israelí, quien en definitiva conquistó estos terrenos. Pero tampoco se deja que israelíes construyan nuevos asentamientos. O sea, lo mismo que se les hace a los palestinos, también se les hace a los israelíes. Eh, no se deja y se destruyen todos los nuevos asentamientos que se quieran construir. El ministro Smutrich le dijo a Arut Sheva que la lucha por los espacios abiertos en Judea y Samaria contra las construcciones árabes ilegales continúan todo el tiempo y más aún durante este periodo. Agradezco a la gente de la Administración Civil y a la Unidad de Supervisión y Ejecución por su rápida y profesional ejecución. El terrorista que perpetró el atentado en el Valle de Jordán fue capturado ayer en la localidad de Ojá. Se entregó a las fuerzas de defensa de Israel que operaban en la aldea de Ojá como parte de su búsqueda. Fue arrestado como resultado de actividades operativas y de inteligencia por parte de las fuerzas del Shin Bet, también por de la Fuerza de Defensa de Israel y de la policía de israelí. El arma con la que cometió el ataque fue confiscada. Se trata de Muhammad Zaharia, un oficial de una de las fuerzas de seguridad palestina que hirió a 3 israelíes cuando les disparó en la ruta 90. La ruta 90 es la ruta que transita todo el Valle del Jordán, desde eh, Tiberias hasta el cruce con la ruta 1 que va al Mar Muerto. Eh, Continuamos. Un responsable político expresa optimismo sobre permitir que se impulse un acuerdo para el regreso de los secuestrados de Hamas por Hamas en Gaza en un futuro próximo. Si Hamas está interesado en un acuerdo, podemos avanzar. Esta vez también hemos recorrido un largo camino. Hay potencia para avanzar en los próximos días, dijo la fuente. Aquí en las noticias, o sea, en Kan Hadashot, se informó que altos funcionarios israelíes involucrados en las negociaciones para la liberación de los secuestrados agregaron que la delegación israelí en el Cairo presentó a los mediadores una posición más actualizada y flexible con respecto al regreso de los residentes al norte de la Franja de Gaza. Ayer en la reunión de gabinete abordaron la cuestión de las flexibilidades de Israel en las negociaciones y consideraron un compromiso sobre el regreso de los habitantes de Gaza al norte de la franja y la presencia israelí en el corredor que divide Hamas, y Hamas sigue insistiendo en que la liberación de los secuestrados se llevará a cabo por momento a lo largo de las 6 semanas del alto el fuego y de forma amplia. Esto significa que si se llega a un acuerdo, algunos de los secuestrados que se espera sean liberados permanecerán en cautiverio de Hamas también durante Pesaj. Quiero informar dos cosas. Primero,
que son casi 140 los secuestrados, y se habla de liberar a 40 secuestrados. No se habla de liberar a todos. Tampoco se dice, dentro de los 40, si los liberados son gente que está viva o que está muerta. Por otro lado, esto de pasar del corredor hacia el norte, yo no le veo tanta complicación. Y esto permite también hacer un censo de la población que está en el norte. O sea, pasa al norte y se censa a través de un documento oficial a la población que pasa al norte. Eso da lugar a Israel a tener un censo de población que existe en Gaza. O sea que nos da una doble solución: controlar a los que pasan y tenerlos censados, y saber dónde van a estar. Es así de fácil. Evidentemente Israel también debe tener una lista de los que son terroristas. Alguno pasará, pero los que están en la lista son encarcelados. Es para mí es muy sencillo, yo no entiendo por qué la complican tanto. Continuamos. La Fiscalía de Estado presentó ante el Tribunal del Distrito de Nazaret una acusación contra un joven árabe de 17 años que vive en el norte y que publicó en las redes sociales palabras de elogio e identificación con organizaciones terroristas. Además, fue acusado de delitos relacionados con armas después que portaba y disparó varias armas, y después de ensamblar y detonar un artefacto explosivo en los terrenos de la escuela en su zona de residencia. Evidentemente esta persona no quería pasar desapercibida. La acusación presentada por los abogados Rain Sala de la Fiscalía del Distrito Norte revela que incluso antes del estallido de la guerra, el niño, 17 años, publicó palabras de elogio y apoyo a la organización terrorista Hamas y Jihad Islámica en sus cuentas de TikTok y Facebook. Tras el estallido de la guerra, siguió publicando en las redes mensajes de apoyo a la masacre de Hamas. Según la acusación, otro joven se acercó al acusado y estaba interesado en comprar armas. En respuesta, el acusado envió fotografías de artefactos explosivos improvisados que aprendió a fabricar. Posteriormente, ambos fabricaron bombas caseras improvisadas y arrojó una de las cargas al edificio de la escuela en su zona de residencia. Además, en los últimos años, durante las visitas de estos jóvenes a las casas familiares de sus padres en territorio de la autoridad palestina, el menor se ha grabado disparando diversas armas, en algunos casos vestido con uniforme y con una pegatina del grupo Es Edin, Batallón Al-Qassam. La acusación también se presentó contra 2 acusados adicionales, luego de que en una ocasión se unieron a un menor y dispararon armas en un área abierta. Todos fueron acusados de portación de armas y disparo de armas de fuego. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Daniel Hagari, comentó en un comunicado ayer a la tarde sobre el ataque de un avión no tripulado en la base de las fuerzas de Israel en Eilat. El avión no tripulado, el UAV, que atacó la base naval de Eilat, fabricado por Irán y dirigido por ellos, es un incidente muy grave. Estamos trabajando para mejorar nuestra capacidad de defensa en la zona de Eilat.
concluyó la operación en el Hospital Shifa de Gaza, que concluyó hoy. Eliminamos a más de 200 terroristas en el recinto y arrestamos a más de 900 presuntos terroristas. De sus investigaciones surge información de inteligencia significativa en muchas áreas que usaremos para futuras operaciones. Durante la operación, nuestras fuerzas registraron el hospital. Jamás destruyó, eh, después de convertirlo en un cuartel militar. En el hospital había más terroristas que pacientes, o médicos, o personal. Agari también señaló que a pesar de la relativa rutina en el frente interno, uno debe estar preparado para cualquier acontecimiento. Las fuerzas de defensa de Israel están desplegadas y operando en todos los sectores. En este momento las directivas en el frente interno siguen vigentes. Estamos en guerra y no debemos volvernos complacientes. Debemos seguir obedeciendo las directivas del comando del frente interior. El portavoz de Defensa de Israel se negó a comentar sobre el ataque y asesinato en Damasco atribuido a Israel. Como siempre en estos casos, Israel no sabe, no contesta. Veamos ahora un interesante análisis de Eliyahu Yossian, investigador del Medio Oriente y ganador del Premio de Seguridad de Israel. Cree que Israel no se esfuerza por lograr una victoria real sobre Hamas y tal vez simplemente no sea capaz de derrotarlo. Atención, desde el primer día no creí en los objetivos que se habían definido, el derrocamiento general de Hamas o su destrucción. Esto se puede ver en Estados Unidos, que definió como objetivo derrotar a los talibanes. Eliminaron a Bin Laden, entró en Afganistán, invirtieron millones y perdieron muchos soldados. Finalmente salieron de allí y enviaron a la nación afgana a elecciones. El pueblo volvió a elegir a los talibanes porque la organización no controlaba Afganistán, pero el público pensaba en los talibanes y creían en su visión del mundo. Yossian, en el estudio de Arutz Sheva, dijo, según él, en la franja de Gaza ocurre lo mismo con Hamas, y todos los datos lo demuestran. Eligieron a Hamas en las urnas. El año pasado el 65% de ellos apoyaron a Hamas hasta el día de hoy. El 70% de ellos cree que no hubo masacre el 7 de octubre, porque creen en lo que hizo Hamas. Por eso Hamas no controla Gaza. Pero Gaza piensa en Hamas y no importa cuántas fuerzas invirtamos allí, la situación no cambiará. Totalmente de acuerdo. Se le preguntó, ¿cómo cree que se logra la victoria? No nos quieren en esta tierra y el castigo y la imagen de la victoria será quitarles la tierra de Gaza. El 7 de octubre abandonó la franja de Gaza para que el Estado de Israel eliminara, dañara y masacrara, porque no están dispuestos a aceptar la identidad sionista y el Estado judío. El castigo será anexar la franja norte de Gaza al Estado de Israel y judeizarla. No digo cuánto ni cuándo. Está sujeto a cuestiones de seguridad y consideraciones políticas, pero debe quedar claro que los judíos vivirán en ese lugar y habrá la presencia de un ejército que traerá seguridad. Tampoco le conmueven los llamados desde dentro de Israel que se oponen a tal medida. La opinión pública israelí no estaba a favor de la anexión de los Altos del Golán por parte de Menachem Begin. Y así sucedió. ¿Apoyó la opinión pública israelí el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén? Yo no estoy seguro.
La opinión pública no siempre determina, pero ¿qué es lo correcto? En la cosmovisión de seguridad política de Israel. Mientras tanto, en lo que a él respecta, el régimen iraní, que llevó a Hamas a la campaña, continúa dirigiéndola. El régimen iraní conoce muy bien los puntos débiles del régimen israelí, una democracia liberal. ¿Qué hace? Toma un vídeo de 20 segundos de los secuestrados, los fijó contra una pared blanca y lo publica en las redes sociales. Todos los canales animan el evento y luego atraen a las familias. Poco a poco tiene un efecto sobre la mentalidad israelí. Las familias israelíes que se sientan en la sala de estar y miran el evento están desconsoladas. Poco a poco salen a las manifestaciones. El gabinete de guerra está bajo presión porque teme perder mandatos para las próximas elecciones. En esta situación, los iraníes acuden a Hamas y les dicen que suban el precio. Se les preguntó qué es lo correcto, qué debe hacer Israel hoy para devolver a los secuestrados. Y respondió, estamos en una situación que ha sido definida oficialmente como una guerra. En esta situación se puede utilizar la censura militar y es una herramienta que forma parte de un régimen democrático liberal. No hablamos del tema de los secuestrados, no llevamos a las familias a los estudios, no ponemos el tema en la agenda, al mismo tiempo a las familias se les dice que la dirección suya es el gabinete de guerra y recibir una respuesta regular de él. Afuera habrá un silencio total sobre el tema. En esta situación, los corazones de los ciudadanos no están destrozados todos los días. No hay manifestaciones, hay silencio inalámbrico. Por lo tanto, jamás no puede chantajear al gabinete de guerra y solo puede exigir un precio mínimo que Israel podría pagar. Me encanta. Y Ocean tampoco deja lugar al optimismo respecto a la posibilidad de que Irán cambie de rumbo. Irán tiene 90 millones de ciudadanos y alrededor del 95% de ellos son chiitas. Hay unidad de religiosa, solo el 30% de ellos son secularistas liberales que se oponen en principio a la esencia del régimen iraní. El 30% son claros partidarios del régimen, con fuego y agua. Salen y oprimen a ese 30%. Hoy en medio del 40%, hay en medio del 40% que son tradicionalistas. Quieren la tradición y la religión. No quieren a los seculares por un lado. Y por otro lado, no estamos a favor del régimen. Lo que el régimen iraní está haciendo es todo lo posible para que los tradicionalistas no se conecten con los seculares. Si la República Islámica siente que ha llegado el momento en el que caerá, traerá todas sus milicias de la región a Irán. Para él esto es el fin del mundo y el régimen recurrirá a todas las fuerzas que apoyarán para ayudar a fortalecer el régimen. Por eso no caerá. Cuando se le pregunta si se inclina por la política, responde, no descarto la política, pero no a todas costas. No pretendo ser miembro de la Knesset. Si recibo buenas ofertas de partidos ideológicos, en lo que pueda aplicar al menos el 30% de mi visión del mundo, no descarto esa posibilidad. Desconocía totalmente a esta persona y estoy de acuerdo en casi un 100% de todo lo que comentó. Vamos a un suceso que ocurrió en Haifa. El alcalde de Haifa, Yona Yahav,
canceló el nombramiento de Raja Satra como adjunto, después que el nombramiento fuera duramente criticado. Satra, representante del partido Hadash, ya se había pronunciado anteriormente a favor de Hamas. Cuando se le preguntó en el pasado si Hamas es una organización terrorista, respondió, no, por supuesto que no. Hamas es una parte legítima del pueblo palestino. Al partido Hadash se le ofreció reemplazarlo por otro candidato que aceptaría el cargo de teniente de alcalde y si se negaba, se cancelaría su incorporación a la coalición. La decisión fue precedida por una conversación entre el ministro de Finanzas Smotrich, cuya facción forma parte de la coalición emergente, y el alcalde Yahav. Les recordamos que en Año Nuevo prometieron al alcalde de Haifa, Yahav, quien habló durante la campaña electoral contra el partido, que durante todo el mandato en el ayuntamiento de Haifa y en cualquier cargo no negarán la existencia del Estado de Israel o apoyar una lucha armada de un Estado u organización enemigo terrorista contra el Estado de Israel. El ministro Smotrich respondió, felicito al alcalde de Haifa, Yahav, por responder a los murmullos del corazón del público y a mi solicitud y cancelar el nombramiento de Satra como teniente de alcalde. Hoy más que nunca está clara que la conexión y la coexistencia solo se puede lograr con aquellos que aceptan nuestra existencia como Estado judío y democrático, y no con los parlamentarios del terrorismo antisionista que normalizan a Hamas y trabajan contra el Estado de Israel. Anteriormente, el nombramiento de Satra fue criticado. El residente de la ciudad de Haifa, Yosef Haddad, se pronunció enérgicamente en su cuenta de Twitter contra el nombramiento. No aprendimos nada. Compañeros residentes de la ciudad de Haifa querían que supieran que ayer fueron nombrados tenientes de alcalde anti-israelí al presidente de Hadash, Raja Satra, un hombre que se identificó como palestino y nos llama a mí, Yatzvi y Ehaskel ISIS, y no condena a Hamas ni lo llama organización terrorista. Bueno, esto se solucionó y realmente era algo totalmente fuera de lugar que estaba sucediendo en Haifa. El asesinato más significativo desde Qasem Soleimani sucedió en Irán, que confirma que un alto miembro de la fuerza Quds, Mohammad Reza Zahedi, falleció en un ataque con aviones de combate atribuidos a Israel y dirigido al edificio del consulado iraní en el corazón de Damasco. El último cargo de Zahedi fue comandante de las fuerzas Quds en Siria y Líbano, y antes de eso sirvió, entre otras cosas, como comandante de la Fuerza Aérea y comandante de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria. Estos afiliados iraníes contra Israel, incluido, trabajó para Hamas en Gaza. La Guardia Revolucionaria emitió un anuncio oficial de que 7 oficiales y comandantes de la organización fallecieron en un ataque, según afirman, fue llevado a cabo por Israel. Esto ya lo comentamos como primera noticia. Israel no afirma ni rechaza. Como siempre, Israel guarda absoluto silencio. Ayer a la tarde se activó una alerta
por sospecha de infiltración de aviones hostiles poco después de las 11 de la noche en muchas localidades del Alto de Golán. Después de un minuto, el comando del Frente Interior anunció que el evento había terminado. Más tarde, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo, tras las alertas en el norte, que se habían detectado un objetivo aéreo sospechoso que se dirigía a territorio israelí desde Siria. También se informó que el objeto fue derribado en el territorio de Siria y no cruzó el territorio de Israel. Y el evento terminó. El incidente tuvo lugar pocas horas después del ataque en Siria, en el que fue eliminado el alto funcionario israelí Mohamed Reza Zahedi y que este evento fue atribuido a, a Israel. Israel y Estados Unidos están manteniendo conversaciones sobre una operación militar en Rafah. La Casa Blanca anunció hoy a la noche que hubo una videollamada entre el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Derman. También el jefe de gabinete, Tzahi Hanegbi. En un comunicado publicado en nombre de la Casa Blanca, se afirma que a las partes se unieron profesionales y que la discusión duró unas 2 horas, durante las cuales se abordó que se debe luchar por una victoria completa sobre Hamas. También se dijo que los estadounidenses expresaron su preocupación con respecto a la operación en Rafah y la parte israelí acordó tenerlas en cuenta. Las partes acordaron que los equipos se volverán a encontrar cara a cara la próxima semana. Se suponía que los equipos se reunían en Washington, pero el ministro Netanyahu decidió no permitir la salida de la delegación israelí después de que Estados Unidos no vetó una resolución del Consejo de Seguridad en la ONU que pedía un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de los secuestrados sin condiciones entre ambos. Claro, esto, habiendo videollamadas, no se tiene por qué viajar. Fácil, o sea, Netanyahu dijo, no se viaja, y no viajaron. ¿Qué hicieron? Tuvieron la conversación por videollamada. Para terminar, las noticias de hoy a la mañana. Los palestinos informaron hoy a la noche que 5 personas fallecieron en un ataque aéreo en Deir al-Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Según los informes, los 5 son empleados de la organización de ayuda internacional World Central Kitchen. También se afirma que 4 de los fallecidos tenían nacionalidad extranjera, de Polonia, Irlanda, Gran Bretaña y Australia. El director palestino del grupo también falleció. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo que en respuesta que la Fuerza de Defensa de Israel están investigando las afirmaciones. Tras los informes del incidente relacionado con los empleados de la organización en la Franja de Gaza, la Fuerza de Defensa de Israel comenzaron una investigación en profundidad del incidente por parte de los rangos más altos con el fin de comprender todas las circunstancias del incidente. Las Fuerzas de Defensa de Israel están haciendo grandes esfuerzos para permitir el paso seguro de la ayuda humanitaria y están trabajando en plena cooperación y coordinación con la organización WCK para apoyar sus esfuerzos por proporcionar alimentos y ayuda humanitaria a los residentes de Gaza, dijo el comunicado de la Fuerza de Defensa de Israel. Y esto ha sido todo por ahora y nos seguimos viendo si Dios quiere.